esta noche. Y exactamente eso es lo que haremos. La suerte correrá y si su nombre aparece, yo haré la pregunta correspondiente y usted dirá, amén, porque la suerte la dirige el Señor. ¿Listos? Entonces tengo 3 preguntas, nada más 3. Era por aquí. Así para que se oiga un poquito el sonido. Tengo nada más 3 preguntas. Los hermanos que están ausentes esta noche no los vamos a tocar porque puede ser que les toque mañana. Gira sin parar, la ruedita sin girar. Y el Señor hablará, dirigiendo la suerte. No está. Entonces, por el momento, vamos a desactivarla porque no vuelva a caer, ¿verdad? Pero mándenle un mensaje a la hermana que el Señor le está hablando y que se prepare para mañana. Entonces, está por aquí. El Señor hablando, dirigiendo la suerte, hermano. Vamos. ¿Tampoco? No, entonces desactivamos. Es el Señor hablando a los que no están. Sí. El Señor no hace diferencia entre el que está presente y el que no está presente. El Señor ha hablado, dirigiendo la suerte, hermano. La pregunta es fácil. ¿Qué vimos el primer día? Igual que si quiere ser millonario, usted puede tener algunos comodines, consulte sus notas, puede pedir ayuda. Eso sí, solo el que está a su derecha y a su izquierda. ¿Qué? Solo el que está a su derecha y a su izquierda para que le ayuden. ¿Qué enseñamos el lunes? La gran comisión. ¿Qué dijimos sobre la gran comisión? Sí, fue el martes, perdón. Así es, martes. Perdón, martes. Arrancamos martes. ¿Qué dijimos acerca de la gran comisión? Yo soy muy mala para recordar, pero tiene que ver con la enseñanza. Consejeros que están a su derecha y su izquierda. Lo que vimos es lo de que toda potestad es dada por Dios, toda autoridad y que tanto hablamos del pasaje de ir y enseñarles y yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo. Entonces, ¿Tienen por ahí lo de los 4 todos? ¿Tienen por ahí lo de los 4 todos de la gran comisión? La primera ya la dijeron, toda potestad. Luego, a todas las naciones. Tercero, guardar todas las cosas, todo lo que yo os he ordenado. Y luego, todos los días. Entonces, la base del cumplimiento de la gran comisión es la potestad del Señor sobre cielos y tierra. Nuestro anuncio no se limita a la salvación. ¿Sí? Cuando hablamos de anunciar el Evangelio, lo que anunciamos es la potestad del Señor Jesucristo sobre todas las áreas de la vida. Y en especial lo que nos tiene por lo menos estos 4 días, la educación. Porque ese esfuerzo de carácter cultural se realiza en la tierra. Entonces, cuando digamos hablar del Evangelio, no estamos pensando solo en el Evangelio de la salvación. Pablo usa un término en sus cartas que es el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino es anunciado a todos los ámbitos de la realidad, a todas las realidades del hombre. Eso significa al campo de la medicina, al campo de la jurisprudencia, al campo de las artes, al campo de la educación.
al campo de la política, al campo de la economía, a todas las áreas. El Evangelio del Reino es un anuncio a toda la creación, para que toda ella se encuentre en Cristo. ¿Sí? Esa noche dije que en algunas congregaciones se dice que la razón de la gran comisión son las almas perdidas. Pero el anuncio del Señor Jesucristo no es que Él tiene toda potestad meramente sobre las almas de los hombres, sino sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Qué nota le ponemos, hermano Marcelo? Sí, obvio, ¿no? Con esos consejeros que tienes, sí, está sobrada. Segunda pregunta, y el Señor dirigiendo, ¿quién contestará? No está Luis, ¿verdad? ¿Quién? Si el Luis Jaime está aquí. Entonces solo que don Luis Jaime no. Pero no importa. No nos acompaña. A mí me ayuda el que está a la izquierda. Correcto. Pero vamos a decirle al Señor que está a la derecha. No le ha hecho ningún resumen, Michael. No lo veo hasta No hoy. hemos hablado. Bueno, entonces, como ya más o menos tuvo una idea así chiquitita del martes, don Michael, dígale qué vimos ayer. Bueno, estamos viendo 6 elementos de la educación y ayer vimos 2. El maestro, desde una perspectiva bíblica y una perspectiva secular, donde el maestro parte de Cristo, digamos, en su modelo educativo. El secular es un transmisor de información, nada más, no parte de Dios. Dios está fuera de la ecuación. Y el alumno, no me acuerdo, pero sí sé que vimos todo el alumno. El alumno era inocente, plástico, Sí. no tiene un estándar fijo, hablamos de relativismo moral y que por lo tanto Sí, que se puede. chueco, ¿verdad? Pero en esa chuequedad, eso no existe esa palabra, pero en ese carácter chueco, él cree que es correcto, ¿verdad? En el caso de la educación cristiana hay un estándar de hombre, de humano, que es Cristo el Señor, y el docente cristiano entonces trabaja a partir de ese estándar. Pero recuerden que en esta serie tratamos de superar el concepto del docente cristiano para aplicarlo también a todo padre de familia, a cualquier cristiano que tiene la oportunidad de influir sobre otro y que especialmente ojalá tenga la experiencia de discipular a otros. La experiencia de discipular a otros significa que con la ayuda del Señor apoyamos el crecimiento espiritual de alguien, especialmente cuando está comenzando en la fe, mostrándole cómo es que se razona cristianamente a partir de las proposiciones cristianas. Una última pregunta. Michael, ya lo quité de ahí, ¿verdad? Sí. Aprovechando que puse Luis porque yo me guié por la lista que tiene, que pasó Nati. Pero sí, Karina fue la que se ganó. Además tiene a la derecha y a la izquierda. Además del texto de Mateo 28, después del martes, ¿cuál fue el otro texto que esa noche usamos para entender la misión de Dios a los padres? Y la misión consistía en disciplina y amonestación. muy bien. Y ya saben la que sigue, disciplina, una buena palabra para sustituirla ahí en ese texto, cultura. Cría a tus hijos en la cultura del Señor. Y llegamos a la conclusión que alguien que no conocía al Señor difícilmente podía apoyar a un padre en esa orden que Dios le da de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios le da ese mandamiento. Como no lo puedo educar directamente, a menos que practique educación en casa, entonces hago uso de algún mentor, pero si ese mentor no es cristiano, incluso podría ser mi adversario a la hora de influir sobre mi hijo. Si ese mentor, docente, maestro, instructor, no conoce la función del verbo como mediador, y yo hago siempre esta señal, ¿verdad? ¿Qué era lo que significaba esta patadita? Sacar a Dios sacar a Dios del proceso educativo, y entonces como él no es el mediador,
para conocer el mundo suyo, entonces alguien más tiene que ocupar esa posición. Y el que la hace es un hombre caído. Y un hombre caído no está en la capacidad de interpretar este mundo a la luz de Dios. Muy bien. Entonces voy a cruzarme ahora al documento que nos toca continuar. Tengo aquí. Lo primero que van a hacer es sacar su teléfono. ¿Okay? Vamos a extendernos más allá de este salón. Todos tienen una persona que quieren mucho, que aprecian mucho, pero que sí, no son cristianos y aman a los prójimos. ¿Ok? Entonces, van a recibir estos dos mensajes. ¿Ok? Usted va a cambiar lo que dice arriba saludo. Digamos que vas a escribir a un amigo y le decís, ¿cómo estás, José? Digamos que mi amigo se llama José. O buenas noches, José. Dejamos ese texto. Como sabes, en estos días estoy participando de una capacitación sobre educación cristiana. A continuación te comparto dos ideas importantes que he aprendido en este seminario. Hay una viñetita, este puntito negro, usted pone el cursor ahí, escribe la idea que usted quiere compartir con su amigo, con su abuelito, con su pastor. Si tiene algún enemigo, mándeselo también. Quien quita que el Señor le toque. Y incluso le dice, quizás podamos hablar un poco más sobre estas ideas muy pronto. Y luego también te voy a mandar este cuadrito amarillo que explica que el mensaje anterior es parte de un ejercicio que estamos realizando en este seminario. Entonces, aunque estamos aquí, vamos a extendernos a personas que no están aquí. Y vamos a practicar un poquito la docencia usando la comunicación a distancia. Entonces, ¿alguna pregunta? Después le voy a preguntar a quién se me enviaron. Oye, así que todos serios. Voy con el primero. ¿Qué se me hizo el grupo? Aula de educación cristiana. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. En el grupo. Usted lo agarra, copia el texto, lo copia en una nueva cajita de texto, quita eso ahí que dice saludo y pone su propio saludo. Un hermano de la iglesia, un familiar suyo. ¿Cuánta gente sabe que usted está aquí hoy? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Lo tiene? Muy bien, ahora se dirige a la viñetita, hace clic para que su cursor quede aquí y comparte las dos ideas que usted cree que son importantes y que ha aprendido hasta ahora en este seminario. No tiene que ser alguien que sea cristiano necesariamente. Y ahora les voy a enviar el cuadrito amarillo para que después que envíen su mensaje, envíen el cuadrito amarillo también. Para que la persona sepa que se trata de un ejercicio. De esta manera nos extendemos más allá de los que estamos aquí. Así es la iglesia del Señor, siempre con la mirada hacia afuera. Bueno, voy a aprovechar para sorbo de eso. Eli, ¿estás estudiando? ¿Sí? ¿Qué año estás? En décimo. Décimo. Sí. Muy bien. Si ya lo tienen, envíelo. Despídalo.
Mire que le está diciendo, quizás podamos hablar de un poco más sobre esas ideas muy pronto. Quizás sea un buen tiempo para una buena charla con ese hermano, hermana, familiar, amigo, compañero, compañera. ¿Qué considera como unidad? ¿Listos? Falta. Ya casi. Sí. Ya casi. Recuerde que cuando lo envíe, inmediatamente manda el cuadrito amarillo para que la persona sepa que se trata de un ejercicio que estamos haciendo en este seminario. ¿Se acuerdan de dos cosas que dije ayer que debería ser la reacción de un joven cristiano en un aula cristiana? ¿Alguien que las recuerda? ¿Cuál es, perdón, más? Las dos reacciones de un joven cristiano en un aula cristiana. Una es con A y la otra es con G. ¿Cómo fue otra vez? ¿Cuáles eran las dos reacciones de un joven cristiano en una aula cristiana donde se está estudiando el mundo de Dios desde una perspectiva cristiana? Entonces dije, hay dos reacciones que se esperan. Y hasta creo que ilustré un poquito, que digo a la mitad de la clase, muchachos, tenemos que detenernos un poquito aquí para... Pip, pip. Sí, para dar gracias, adorar a Dios por Dale, ahí está la G. Gracias. Una es con A, la otra es con qué. agradecimiento. Y la primera es alabanza. Alabanza. ¿Y qué? A veces nos detenemos en una clase y digo, saquen sus teléfonos, escriban a sus padres lo que acaban de aprender, por favor. ¿Ok? Escriban a sus padres lo que acabamos de explorar desde una perspectiva cristiana. Porque el grupo de pronto está lleno de gratitud y alabanza. Y otras veces simplemente detenemos ahí la clase y cantemos algo, profe. Porque esto es demasiado fantástico. Qué bonita, muy linda experiencia. ¿Listos? Les voy a preguntar a quién se lo enviaron. No tienen que decir mi nombre, solo un amigo, un familiar, mi pastor, un líder. ¿Listo? ¿Quién quiere compartirnos no qué dijo, sino a quién lo envió? Mi hijo. ¿Tu hijo? Muy bien. Yo a 2 amigos. ¿Dos amigos? No dije dos veces, no se me había ocurrido. ¿No eran 2? ¿No? Era uno, yo mandé a 2. Era uno con Dos dos. viñetas, dos ideas. Con dos ideas. Bueno, yo se lo mandé a 2 amigos. Ah, excelente. ¿Con ¿Quién dos más? ideas o con una? ¿Con 2 ideas? ¿Dos? El mismo. Ajá, El mismo mensaje a 2 amigos. ¿Quién más? ¿Quién más Yo quiere? se lo envié a Cata, que no ha venido, pero... Ah, muy bien, muy bien. ¿César? Muy bien. ¿Creyente? ¿No creyente? ¿Creyente? Muy bien. ¿Hermana Andreita? A una amiga no creyente. Una amiga no creyente. Magnífico. ¿Hermana más? A mi hija, la que vive en San José. Ah, qué bien. Qué bien. Una compañera de trabajo. Uy, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dani, ¿tú estabas Sí, participando? aún Es que el mismo, celular está ahí. mi teléfono estaba bien, pero se me ocurrió que podía hacerlo aquí, entonces me vine. Pero estoy enviando a un amigo y estoy pensando ahí. Ok. Vamos a inclinar el rostro y a orar por esa persona a quien acabamos de enviar nuestro sentir, nuestra opinión, nuestra idea. Es una verdad de Dios la que te ha compartido, que Dios haga con esa idea lo que Él desea hacer. Señor, hemos compartido desde nuestro teléfono a alguien que apreciamos, valoramos, dos ideas que hemos aprendido en estos 2 días anteriores. Estás enseñando, instruyendo a
nuestro corazón, y quien es instruido haga partícipe, dice tu palabra, de la verdad que ha recibido. Hemos puesto en práctica entonces ese mandamiento. Oramos por esa persona, cada uno en particular, pidiendo, Señor, que esa verdad sea motivo de curiosidad en algunos casos, rareza en otros. ¿Por qué me escribirá esto? Y ojalá sea motivo de una conversación mucho más profunda en los próximos días, y así mis hermanos tengan la oportunidad todavía más de repasar lo que en estos días han ido asimilando. Bendice esta tercera noche de esfuerzo. Te entregamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos hojitas cortadas, hermana Nati, para el ejercicio de hoy. No lo vamos a hacer ahorita porque acabamos de hacer uno. Entonces, anoche, ya estamos en materia, anoche vimos estas primeras dos verdades, ¿sí? ¿Cuál fue la primera? Perspectiva del o visión del Maestro. Ok, la naturaleza del maestro. Desde una perspectiva cristiana dijimos que el maestro es un guía en el proceso por el cual el estudiante aprende y descubre la verdad revelada y objetiva de Dios en su palabra y cómo esa verdad se expresa en la creación. Supongamos que esté estudiando el cuerpo humano, entonces todo ese orden que hay ahí, toda esa precisión. Yo estudié medicina 3 años y una de las cosas que a mí me sorprendió, y estaba en una universidad secular y me puse de pie y levanté así la mano, bendito sea el Señor. Cuando estudiamos el ciclo de Krebs, se llama, hay una molécula que es la molécula que es la gasolina del cuerpo, se llama adenosíntrifosfato, ATP, y es un círculo que recorre esa molécula, empieza, se desbarata, distribuye la energía, y cuando va cerrando el círculo se vuelve a juntar todo y no se pierde pero ni un átomo. Y es un círculo sumamente complejo, y claro, para que eso funcione tuvo que haber sido creado completo desde el principio. Y claro, cuando terminó el ciclo de Krebs, yo estaba precisamente listo para alabar a Dios y sumamente agradecido de entender el mundo de Dios. Mis otros compañeros cristianos que estaban ahí también. El profe era una cubana, me acuerdo. ¿Tú por qué aplaudir? No, profe, no le aplaudo a usted, le aplaudo. Es bárbaro, qué idea, qué organización. Siéntese, Hernández le decía. Era un moreno así, siéntese, una cubana fuertísima, pero éramos 25 cristianos en un grupo de 500 estudiantes, recibíamos juntos 500 estudiantes, pero de los 525 éramos cristianos. Y entonces cuando tomaba este asunto de la alabanza y la gratitud, no nos callábamos, ¿sí? De paso les cuento, nuestro profesor de psicología también era cubano. ¿Adivinen cómo se llamaba? Cristo. ¿Sí? Entonces los cristianos nos pusimos de acuerdo, y cuando él entraba al salón, siempre por la parte de atrás nos poníamos de pie y decíamos: crucifícalo, 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 3 veces, y nos sentábamos. Nunca tuvimos ningún conflicto. Eso sí, su oficina en el hospital escuela se la llenábamos de arriba abajo con evidencias cristianas, ¿verdad? Y él sabía que ahí iba a haber de todo, evidencias arqueológicas, filológicas, pero era como profesor, un ateo, pero a la hora de relacionarse oía, ¿verdad? No nos atacó nunca en la plataforma, y seguro no lo hizo porque no podía hacerlo. ¿Con qué argumento? Si la fe cristiana se presenta como es. Vean entonces que eso es en una universidad secular. ¿Cuál fue el segundo renglón? Dejemos ahí al otro. La naturaleza del estudiante. Desde una perspectiva bíblica, el estudiante está influenciado en su ser completo por ese virus interno llamado el pecado. El pecado es este impulso interno a apropiarnos del mundo de Dios, pero como no lo podemos hacer metafísicamente,
no podemos robarnos su mundo, entonces tenemos narrativas que lo retiran a él del centro y que colocan al hombre en ese centro. Y dijimos que esa era la vieja estrategia ¿de quién? De la serpiente que le dijo a Adán, mira, hay otra forma de interpretar todo esto que tú ves aquí, ¿sí? En esa interpretación que él te dio, dice que él es Dios, que él es el centro, pero en realidad hay otra forma de interpretarlo. Si tú comes del fruto, serás como él. Dos narrativas, y Adán y Eva corrieron el riesgo de ver si la narrativa de la serpiente era verdad, y vean el rollo que se armó. Vamos a la tercera área de las 6, es la meta de la educación. ¿Cuál es la meta de la educación? Le pregunté a Eli en qué año estaba, porque tiene la edad de mis alumnas de 10º año, que en el caso de ella no es de filosofía, pero sí razonamiento crítico, y son así de la edad de Eli, y bueno, las clases se ponen bien intensas, con muchas preguntas de los jovencitos, y no hablo solo a sus profes, sino entre ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de la educación? Vamos a ver entonces desde una perspectiva cristiana. Desde una perspectiva cristiana, el propósito es traer todo pensamiento, y cuando dice todo pensamiento no se refiere, hermanos, a pensamientos individuales meramente. La palabra original que aparece ahí en pensamientos es pneuma. Pneuma. ¿Recuerdan que nous, les dije que era mente cuando vimos noutesía en amonestación? Entonces ahora, cuando dice derribando y trayendo cautivo todo pensamiento, no son estos pensamientos simplemente individuales, sino estructuras de razonamiento que hacen que el hombre justifique sacar a Dios del cuadro. A más B más C, conclusión, hagamos lo que querramos. En economía, A más B más C, conclusión, quitémosle a los ricos para darle a los pobres. A más B más C, en salud, el Estado tiene derecho a imponernos qué es lo que nos va a meter como una aguja hipodérmica. A más B más C, los hijos son del Estado. A más B más C, en la educación debe estar en manos de tecnócratas. A más B más C, los cristianos tienen derecho a cantar el domingo, pero no pueden ir más allá ni aspirar a una obediencia radical al Señor, porque lo más que les vamos a dar es que tengan libertad de culto, y los cristianos creen que eso es libertad de culto, porque les permiten ir a su reunión, cantar algunos cánticos, pero afuera no pueden aspirar a impulsar el reino de Dios en todas las áreas de la vida. Dicen, no, libertad de culto es que tú cantes en tu culto, pero seas inofensivo, no el evangelio del reino. Si quieres, predique el evangelio de salvación, pero el del reino no. Así que en la meta de la educación cristiana es traer todo pensamiento cautivo. La profe de ciencia tiene que traer todo pensamiento relacionado con la ciencia al servicio de Cristo. Y los de idiomas y matemáticas y en educación física y en cada una de las materias, que esos argumentos, en lugar de terminar exaltando la autonomía del hombre, que terminen glorificando a Cristo. ¿Y cómo sabemos que ese pensamiento ha sido cautivado? Bueno, porque Dios ha glorificado a través de nuestra fe y obediencia a su llamado sobre nosotros. Ya entiendo mejor ciencias, y es una herramienta para responder al llamado de Dios. Si quiero hablar otro idioma, pero es para servirle con eficiencia al Señor, no es solo para hacer un tornillo. Recuerdan en la gran maquinaria económica para conseguir un empleo y no morirse de hambre. No, eso se llama mecanicismo, que es una visión mecánica del orden social. En el caso de Dios dice, no, lo que tú quieres o lo que deberías querer es ser apto para el llamado que Dios tiene para ti. Y para eso voy a una escuela, o para eso voy a educación, para equiparme, para responder con fidelidad al llamado del Señor. Veamos desde una perspectiva no cristiana, ¿cuál es la meta de la educación? Bueno, que usted se descubra a usted mismo. Pero, y no es que el corazón es engañoso, ¿qué vas a descubrir? Si el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿qué vas a descubrir?
un ser pecaminoso. Pero no lo vas a aceptar, ¿verdad? Le vas a echar la culpa a alguien de esos fallos o hándicaps o defectos. Así que descubrirse a sí mismo. Los valores, pero los valores de uno. ¿Okay? La gente que habla de la educación en valores, pero ¿quién los valida? ¿Quién dice que son valores trascendentales? ¿Quién les da el valor de valor? Son las potencialidades de uno y ser equipado en esto en un mundo relativista y subjetivo de experiencias. No hay una verdad fija, última. Y como no hay una verdad fija última, yo me convierto en esa verdad fija última. Esto es lo que yo quiero. A mis alumnitos de inglés les digo, digamos, un estudiante con dificultades para decir la verdad, le digo, ¿tú mientes con frecuencia? Y dice, sí, profe. ¿Y estás aprendiendo inglés? Sí, profe. O sea, pronto mentirás también en inglés. Tu problema es el corazón. No importa cuántos idiomas aprendas, si tienes un problema de decir mentiras, lo dirás con ese idioma y con cualquier otro. Si eres cristiano, tu anhelo es decir la verdad en español y en cualquier otro idioma. ¿Me explico? Así que no quieres aprender inglés solo para pedir una hamburguesa en McDonald's o para pedir una dirección en Miami. No, tú quieres aprender inglés porque quieres tener acceso a una cultura y a la herencia cristiana que hay en esa cultura. Esa es la finalidad de aprender idiomas extranjeros. Pero cuando la visión es el mismo estudiante, entonces el profesor solo está ahí para ayudar a que él se descubra a sí mismo. Nada más. ¿Observación? ¿Alguna? Si no, pasamos al cuarto elemento. Pregunta. Donde matricules a tus hijos, ¿cómo quieres que ese equipo docente enfoque su esfuerzo? ¿Con una meta de una perspectiva cristiana o con una meta de una perspectiva no cristiana? Yo digo que el ejército más poderoso que tiene la iglesia cristiana son los padres. Porque a los padres usted no tiene que convencerlos de amar a sus hijos. ¿O has usado sermones últimamente, Dani, para amen a sus hijos? ¿Verdad que no? Sí, de manera natural Dios nos ha creado de tal forma que amamos como estúpidos a nuestros hijos, ¿no? Por lo menos a mí me emboba. Soy un perfecto idiota amando a los míos, no me da pena, ¿verdad? Mi hijo de 27 años lo abrazo como si fuera cuando tenía 4. Sí, me veo estúpido, pero ¿qué voy a hacer? Entonces el ejército más poderoso y que debiera tener la motivación del amor para defender a la siguiente generación y exigir, demandar una educación cristiana ya está ahí. Pero ¿por qué ha sido minado ese amor? Michael lleva 2 noches arrinconándonos porque cuando Michael ha comentado algo, hemos terminado arrinconados porque decir hemos perdido. Así que incluso esta ideología externa, hasta nuestro propio amor como padres lo ha minado. Y entonces aquello que más amamos lo ponemos en las manos de una perspectiva, vaya mijo y descúbrase a usted mismo. No que Cristo se revele en ti de tal forma que llegues a ser lo que Dios ha planeado que sea. No, ve y descúbrete. Y cuando se descubre, nos hacemos la pregunta de por qué se van de la iglesia. Y se queda, se fue. 82% de los jóvenes cristianos abandonan el cristianismo en los primeros 2 años de universidad. Muchos de ellos no se van de la iglesia porque ahí tienen sus amigos y ahí tienen su círculo social, pero ya no razonan como cristianos. Tal vez todavía canten y participen de los paseos de los jóvenes de la iglesia, pero aquí ya no razonan como cristianos, ¿sí? Porque se han descubierto a sí mismos y lo que han descubierto les gusta más que lo que Dios dice que ellos son. Yo creo que el asunto ahí es... Esta es tu participación que nos arrincona, ¿verdad? No. Yo creo que el asunto es
pensar si realmente para los cristianos la meta de la educación es esta, porque yo creo que estamos metidos dentro del ser mecanicistas, o sea, decirle a nuestros hijos, vaya estudie para que sea algo, o para que sea alguien. Entonces los metemos en ese mismo grupo de personas y no realmente como incluso decirles lo que usted estudie sea para la gloria de Dios y para ayudar al prójimo también, sino más bien como vaya estudie algo para que gane dinero y para que sea una persona y para que... Entonces copiamos una proposición no cristiana. Entonces como cristianos proponemos algo no cristiano. O sea, traicionamos al Señor con un beso. Porque Él dice, esta es una proposición como tú debieras enfocar la formación de tus hijos, pero si yo lo hago con otra proposición, es el mismo beso traicionero. O que ore también para que Dios, en la voluntad de Dios, saber dónde quiere que Él esté, ¿verdad? O Sí. qué es lo que quiere que Él haga. Sí. Ahora, antes de que hable el pastor, no nos debemos llenar de culpa si hemos usado ese sistema. El asunto es que nos llenemos de coraje para hacer los cambios que debemos hacer. Porque, como dice Pablo, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si en nuestra falta de instrucción hicimos lo mejor, es lo que consideramos mejor. El asunto es que queremos la verdad y actuar a partir de la verdad. Y Dios nos ayudará, definitivamente. Dios nos ayudará. Así que la idea de estar aquí hoy o ayer no es para estar viendo el pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que no hice o dejé de hacer? Sino lo que puedo hacer a partir de ir conociendo la verdad. Hermano, ahora sí, pastor. Sí, número 4. No, que yo estaba viendo que usted hablaba del amor, porque amamos a nuestros hijos, pero nosotros no sabemos ni amarnos a nosotros mismos. Que la Biblia dice, ame a su prójimo como a ti mismo, pero muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Yo pongo el ejemplo, yo soy diabético. ¿Por qué? Porque comía mucha azúcar, mucho cacao. Entonces, ¿me amo mi cuerpo? Sí, pero como azúcar. No sé amarme. ¿Cómo puedo amar a un hijo muchas veces si no sé cómo amarme a mí mismo? Entonces creo que el asunto es el aprender también a amarnos a nosotros mismos, aprenderlo para poder amar al prójimo y darle al prójimo lo que queremos en realidad darle, no lo que erróneamente estamos. Vamos a poner esa pieza por ahí, vamos a ver, yo creo que para mañana. ¿Estamos? Okay. Vamos con la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Todos usamos esa palabra. Y al usar esa palabra, asumimos que sabemos qué es. Pero ¿será cierto que sabemos qué es? Cuando fue Michael el primero o el segundo día, ¿sabemos qué es la teología? Y dijimos, oye, aquí hay un momento, ¿se acuerdan? Aquí solo hay un teólogo, Cristo Jesús, Él es el intérprete de Dios. Todos los demás lo que debemos hacer es fielmente seguir la interpretación de Cristo de Dios, Juan 1:18. Pero convertimos teología en una rama académica y hay universidades seculares donde hay departamentos de teología. Y se gradúan y muchos de ellos terminan dirigiendo los seminarios cristianos, extraviando a los jóvenes estudiantes de teología cristiana. Imagínense. Sí, es como aquí en Costa Rica, la Universidad Nacional es donde Tiene. uno puede estudiar teología y es una de las universidades más anticristianas que tenemos. Sí. Ya es un departamento terrible, yo he estado ahí. Vamos a ver qué es el conocimiento. Para empezar, todos los hechos son creados por Dios. Él y todo lo que has visto en la escuela, todos esos hechos. Háblenme de algunos. Ciclo del agua, cuerpo humano, sistemas, cada planeta, sistema solar, verbos, idiomas, funciones matemáticas, álgebra, trigonometría, todos estos hechos. No fue que Newton dijo, hoy amanecí con ganas de inventar la gravedad, ¿verdad? Y voy a hacer que las cosas sean atraídas al centro de este planeta a una velocidad de 9.8 metros cuadrados por 9.8 por metro por segundo cuadrado. No fue así.
sino que observó y midió, pero no es que inventó la gravedad. Ese hecho, esa velocidad a la que somos atraídos, por ejemplo, permite que nuestro corazón pueda bombear la sangre por todo nuestro cuerpo, y si varía esa fuerza de atracción, nuestro corazón tendría que crecer el doble, lo que arruinaría nuestra salud muy rápidamente. ¡Qué casualidad! Que tenemos una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra que permite que no nos muramos en cuestión de 2 o 3 días. ¿Eso es una casualidad o...? Pero el libro de ciencias lo pone ahí como un dato, pero como no es reconocido como un hecho creado por Dios, el muchacho no se asombra y diciendo, ¿cuán grande es mi Dios? ¿Ya? ¿Cuán grande es mi Dios? Teníamos uno de nuestros amigos que sí pedía permiso, se ponía de pie y decía, profe, ¿me da permiso de aplaudirle a Dios? Era bien chistoso, él era muy humorístico y eso lo hacía como una forma de humor. Y siempre le decía, no, siéntese, Romero. Y yo, profe, le voy a desobedecer. Aplaudía y todos los demás cristianos nos reíamos. Éramos estudiantes de medicina y estudiábamos los jueves hasta medianoche en una escuela bautista de esa ciudad, orando y equipándonos para saber cómo dar testimonio en esta universidad. Entonces, todos los hechos son creados por Dios y sujetos a los propósitos de Dios. No importa si vas a mate, si vas a español, si vas a inglés, educación física, computación, todos esos hechos son hechos creados por Dios. El joven cristiano entonces no debiera verlo como simples datos. Él sabe que está en un discipulado, ¿sí? Así que tiene significado, significa que son objetivos para ser revelados y entendidos dentro de un marco creacional unificado. La palabra universo es una palabra cristiana, porque universo significa que hay una sola narrativa versal, es decir, respecto de este universo. Es una palabra cristiana. Ahora los hombres hablan de que todos estos hechos son hechos desconectados, no están conectados entre sí, pero eso es estar loco. Y sin embargo usa una palabra cristiana para definir esto y dice, el universo. Y les digo a mis estudiantes, pregúntenme en la universidad, disculpe, si es universo, entonces significa que hay una sola narrativa que une todo. ¿Cuál es esa narrativa? No, que... Entonces vas a cambiar la palabra para definir esta realidad, porque si es universo tiene que haber una narrativa, y si no la conoces, renuncia. Hay estudiantes cristianos valientes y bien formados. Entonces, la verdad y el error en términos de la palabra de Dios. ¿Okay? La verdad y el error no se determinan por los votos de los estudiantes, por los gustos de los estudiantes. Es Dios quien ha dicho qué es verdad y qué es error. Desde una perspectiva no cristiana, lo que hay son hechos en bruto. Simplemente hechos. Y los hechos son independientes. No tienen relación unos con otros. No son interpretados, podemos interpretarlos como nos dé la gana, son abstractos y solo la racionalidad y experiencia del hombre constituyen la base de la validez. Es decir, hasta que alguien opina sobre ese hecho y le asigna significado, entonces tiene significado. Así que he puesto el ejemplo de la sexualidad que dice el hombre, ¿cómo? Gracias, profe, por enseñarme sobre este asunto de los aparatos, ahora yo decidiré qué hacer con él. ¿Sí? Porque la ciencia no me dice qué debo hacer con eso. Para nada. Así que la verdad y el error están sujetos a pruebas pragmáticas. Y como es así, ese profesor no necesita tener una Biblia ahí. El docente cristiano sí necesita tener una Biblia ahí para comprobar qué cosa es verdad y qué cosa es error en términos de la palabra de Dios. Si el joven cristiano tiene que estudiar en un centro no cristiano, entonces tendrá, si tiene discipulado, decir, esto es verdad y esto es error. El profe que diga lo que quiera, pero yo sé que esto es verdad y esto es error, porque razona en términos cristianos. Cuarto elemento, el currículum. ¿Qué era el currículum? ¿Qué significaba currículum? El camino, Sendero. El track, ¿verdad?
la demarcación por donde el corredor va a avanzar en la carrera. Yo no puedo llegar al estadio y decir, es temprano, voy a hacer la carrera allí. No han venido los jueces. Oiga, usted grábeme con el teléfono y voy a correr aquí. Y puede ser que rompa la marca mundial, pero no vale de nada porque no he corrido en el sendero reglamentario, no he salido cuando el juez ha dado la salida. Todos los hombres que entran a este mundo están entrando al mundo de Dios. ¿Entiende eso? Todos los bebés que están naciendo hoy, que nacerán mañana, están entrando al mundo de Dios. No es que hay dos mundos, el mundo de la iglesia y el mundo de allá afuera, donde está neutral. No, son enemigos en su mente de Dios, y todo hombre viene al mundo de Dios. ¿Quién estableció cada regla? ¿Quién estableció que el agua hirviera a los 100 grados centígrados o que se congelara a los 0 grados? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio la velocidad de rotación a este planeta? ¿O la inclinación del eje? ¿O el epitelio a lo largo de todo el sistema digestivo? ¿No fue Dios? Así que ese hombre nace y entra al mundo de Dios. El dualismo pensamos nosotros que está fuera del mundo de Dios. Es más, está hecho a su imagen, lo refleja, aún en su maldad. Ese pecado refleja el carácter y la naturaleza de Dios. Así que lo que decimos en el Evangelio es: tú eres súbdito, pero o serás un súbdito obediente o serás un súbdito en rebeldía, pero todos somos súbditos. Así que no hay tal cosa de ese dualismo, y que como consecuencia el hombre determinaría su propio sendero. Desde una perspectiva cristiana, en el currículo hay materias esenciales que no varían, son complementadas con materias y tópicos relevantes, desarrolla los dones inherentes y el llamado del estudiante. Es decir, que la historia de Costa Rica es la historia de Costa Rica, pero para ese joven cristiano estudia esta historia con la finalidad de discernir la mano de Dios en el proceso de formación de esta nación, porque es en esta nación donde ese joven va a recibir su llamado para servir al Señor. Necesita entender cómo es que llegamos a este desastre en el que nos encontramos, cómo es que llegó esto de este estado que ahora está metido en toda la totalidad de la vida humana. Cómo es que tenemos este nivel de corrupción que, bueno, ya uno la puede cortar así en la calle, tan espesa que está este asunto. Estamos al borde de un abismo, de un colapso, pero bárbaro. Y uno no puede decir simplemente: tranquilo, ese es el mundo, yo me voy al culto el día domingo. La perspectiva no cristiana del currículum es que los procesos de desarrollo del aprendizaje se basan en conocimientos cambiantes y en nuevos datos que llegan del ambiente. ¿Sí? Así que lo que hoy decimos que es verdad, mañana podríamos decir que no. Lo que hoy decimos que así ha sido, mañana lo cambiamos. Antes decíamos que XY era varón, así decía nuestro libro de biología. ¿Bien? Y de pronto se le metió una ideología que dice: no, XY es XY, es un hecho. Pero el hombre es autónomo para definir qué es hombre y qué es mujer. ¿Sí? Así que ahí lo tienen. No hay contenido medular, sino estándares evolutivos de verdad. Me dice una vez un chiquillo de 7º año en nuestro colegio: profe, yo creo en la evolución, y vea, no me ha caído un rayo. Él asumía, ¿verdad?, que como no le había caído un rayo, no lo había castigado por el hecho de creer en la evolución. Y le digo: no, me alegro mucho que Dios no te haya enviado un rayo. Me alegro muchísimo, de verdad, sería penoso. Pero déjame decirte cuáles son las implicaciones de esa idea que tú dices que es verdad. Si la evolución es verdad, entonces no hay moral. Si no hay moral, no hay razón por la cual tú debieras obedecer a tus padres, porque solamente eres uno más luchando por adaptarte al ambiente. ¿No dijo eso Darwin? Que era un asunto de la supervivencia del más apto.
Solo eres un accidente de átomos que chocaron entre sí y mira, salió un chico que piensa que ese proceso es verdadero. Y tú sabes que si toda una sociedad cree en la idea de la evolución, entonces tampoco las leyes son fijas. Porque lo que hoy aparezca en una ley como robo, mañana puede que no. Y efectivamente así es, ¿no? Hay ciertas cosas que están tipificadas como robo, pero si las hacen los políticos, entonces ya no es robo. Se llama justicia social. ¿Verdad? Entonces, yo me alegro mucho que no te haya caído un rayo. De verdad que sí. Pero a medida que vayas creciendo verás las implicaciones a donde lleva en el orden social. No es solamente un asunto de que ha aparecido un mono, sino las implicaciones culturales, de jurisprudencia que tiene el hecho de creer en la evolución. El ateo uno de los ateos más connotados, Richard Dawkins, por si acaso lo han leído, le preguntan, ¿usted cree que se puede edificar una sociedad justa con base en el evolucionismo? Y dice, no, es imposible. Por eso él, un ateo, defensor del ateísmo, dice, por eso me declaro cristiano cultural. Públicamente, sí, porque dice, la única manera en que podamos edificar una sociedad es donde creamos que hay reglas fijas, de orden social. El evolucionismo no sirve, pero dice, pero creo que vengo de un animal. O sea, me voy a contradecir a mí mismo en mi ideología, no voy a abordar las implicaciones hacia dónde me lleva, porque necesito seguir viviendo. Ese es el vivo ejemplo de, dice el necio en su corazón, no ¿Sí? hay Dios. Sí. Porque aún viendo las evidencias, ¿Sí? Dios no existe. Así que este es doblemente necio. Sí. Me reservé el número 5, ¿se acuerdan? Digo, el número 6, naturaleza del maestro, naturaleza del estudiante, naturaleza del conocimiento, naturaleza del currículo, la meta de la educación, y el número 6 es la pedagogía o los métodos de enseñanza. Cuando hablamos de métodos no me refiero al uso de la pizarra o cómo hacer un examen, me refiero a la visión metodológica para movernos de este punto, educere, ¿se acuerdan? Movernos de este punto a este otro punto. Eso es lo que llamamos metodología. Desde una perspectiva cristiana, entonces, ese método es vencer al pecado, la pereza mental. ¿Sí? Porque mi problema cuando tengo pereza, cuando no quiero aprender, es o vences el pecado o terminas arrodillado delante de él. Ay, ¿qué profe? Pecado sería robar. Pero el hecho de que no quiero recibir clases no es pecado. Eso es lo que quiero hacer, y yo quiero ser un tipo libre, ¿verdad? Y eso es lo que he descubierto dentro de mí. Mi creatividad me dice que no debo aprender esto, ¿ok? Pero el muchacho cristiano dice, voy a luchar contra esta estructura interna de pecado que no quiere asumir el aprendizaje desde una perspectiva cristiana. Crear orden en el trabajo, demostrar causa y efecto, dirigir al amor de Dios y a su obra de gracia en el mundo. Cada cosa que aprendes, Señor, esto está a tus pies también cuando toque servir y usarlo. Promueve la idea del autogobierno cristiano. Y mañana vamos a ver específicamente de esto de autogobierno. Dios me hace responsable por vivir en términos de su ley. ¿Sí? No importa que yo tenga el padre más tonto o no lo tenga del todo, Dios me ha dado su ley y puedo y debo vivir por ella, gobernarme a mí mismo por esa ley. Eso es ser libre. Así que no puedo culpar al estudiante de la derecha, al director, al profe que no es creativo, no puedo culpar a la iglesia que no canta lo que yo quiero que cante. Tengo la ley de Dios y me voy a gobernar por ella. A menor gobierno interno, mayor gobierno externo. ¿Por qué encerramos a los criminales? Que no se pueden autocontrolar, así que los agarramos y los encerramos. Tenemos que gobernarlos desde afuera. Así que cuando decimos siéntate, ¿ok? Siéntate, recoge tu cuaderno, copia esto. Dice,
Tengo que hacerlo porque no te gobiernas a ti mismo. Cuando lo hagas, ya no me oirás que lo diga, porque entonces actuarás de dentro hacia afuera, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes cristianos, incluso en la propia iglesia, no les entrenamos para autogobierno? ¿Verdad? Entonces, promueve la idea del autogobierno cristiano como fundamento del carácter personal. Así que hay que tomar el software de la palabra de Dios, meterlo en nuestro interior y funcionar desde ese software. Eso es lo que Dios llama libertad cristiana. Pero hay otro software, ¿verdad? Que insiste en activarse el pecado y entra en piloto automático. Entonces aquí hay que apagarlo, porque el que siembra para la carne, del software carne segará corrupción. Es un virus. Horrible, daña el sistema. Y por último, la metodología en una perspectiva no cristiana. Se dirige por las necesidades del estudiante en términos de interés. ¿Qué es esto? ¿Por qué en Costa Rica siempre estamos oyendo hablar de la reforma educativa? ¿Cuántos años tenemos de reforma educativa? Todo, desde la Segunda República, todo. Todavía está en reforma. Todavía está en reforma y seguirá. La anterior ministra dijo, no me dio la gana de decir cuál era la ruta de la educación. O sea, ¿a quién se le ocurre? A la persona que se le encomienda, equivocadamente, por cierto. Pero entonces no le dio la gana. Y los padres de familia dicen, mira la persona en quien colocamos, entonces no le dio la gana. ¿Y cómo iba sabiendo usted cuál era la ruta por la cual estaba siendo dirigido su hijo? Y parece que los padres dijeron, qué interesante. Así que estas pedagogías que dicen gira alrededor del alumno, alrededor de sus gustos, y entonces el profesor tiene una presión moderna por ser, ahí voy, tengo que agarrar ahí, creativo, dinámico, caer bien, medio payaso, humorista, narrador de historias, un excelente artista de cine, guapo, atractivo, sigo hasta que se me acabe el aire. Tiene que ser un genio en psicología, un dechado de paciencia, una montaña de sabiduría, y ser divertidísimo, ¿verdad? No puede ser viejo, ¿por qué no? Tiene que ser chavalo, que juegue fútbol con nosotros. ¿Y quién es ese que llena todas esas? Pero vayan a oír las clases de pedagogía modernas. Imposible. Y ahí están los profesores haciendo de uñas corazón, tratando de dar la medida de los intereses del estudiante, porque dice que son guiados por las necesidades de ellos, estilos de aprendizaje, coeficientes intelectuales, y por lo tanto se dirige solamente a la validación personal y al consenso grupal de la moralidad. Dios no aparece en el currículo, ni en la metodología. Quiero cerrar con... Sí. Como hablando, bueno, retomando lo que hablábamos ayer de el padre de familia tiene que acercarse más al colegio, ahora, analizando esta parte, que en este momento tal vez muchos padres lo hacen, pero no en el sentido correcto, porque como usted dice, ahora se le da demasiada importancia a lo que el estudiante exige, porque no es ni que quiere opinar claramente, y entonces el papá va y habla con los maestros y profesores y hacen un berrinche, pero en función de que mi hijo no tiene responsabilidad, no tiene culpa de nada, y tiene que hacer lo que él diga, porque si no, yo voy y hago un berrinche y tiene que darme la razón a mí y a mi hijo, aunque no estén en lo correcto. Entonces, no precisamente ese acercamiento de los padres con los educadores son... Es un acercamiento, pero casado con aquella metodología. Es decir, el padre se involucra, pero su perspectiva metodológica es la del mundo. Mis maestros, mis docentes en nuestro colegio igual, una de las partes más difíciles es ¿por qué mi hijo tiene esta nota? Pero lo están preguntando cuando ya terminó el trimestre. Y tenemos un programa donde se van subiendo las notas semana a semana.
Así que yo puedo ver que no entrego esta tarea, no entrego esta tarea, no entrego esta otra, no hizo este reporte, pero aparecen al final del trimestre. Y entonces a mí me dan ganas de decir, revisemos juntos, hacer una alfabetización, ¿verdad? Revisemos juntos. ¿Usted miró cuando no entregó esta tarea hace 2 meses y medio? Y dice, no, perfecto. Veamos la siguiente. 6 ausencias seguidas. ¿Usted sabe dónde estaba su hijo? ¿Usted no? Avancemos. ¿Usted sabe este extra clase? ¿Por qué tiene...? Esa sería la posición correcta del profesor. Sí. ¿Qué hacen algunos profesores? Entonces le hacen un proyecto de Excel o lo que sea para Exacto. Más si es privado. Exacto. Sí. Así que gracias, hermana, por recordarnos que el involucramiento de un padre cristiano es diferente. Si el padre cristiano se va a involucrar, para empezar, no debe pedirle al sistema lo que el sistema no fue creado para hacer. Para empezar. Pero su involucramiento puede ser un gran ejemplo de padres que entienden la responsabilidad personal, de padres que piden cuentas por el desempeño, pero lo hacen a tiempo, ¿verdad? En la primera semana, empezando, no al final del curso, haciendo equipo con el docente, que dice, aquí vengo a ponerme las órdenes, eso sí, cualquier cosa, usted me está avisando, yo voy a estar ahí encima, al pendiente, estas son las características de mi hijo, que sea un involucramiento de verdad cristiano. Ahí lo tenemos, los 6 elementos. Igual, queremos, ahora sí, vean lo que significa ya a esta altura, en jueves, las 2 palabras educación cristiana. Educación cristiana entonces significa un docente cristiano trabajando con un estudiante que es abordado desde una perspectiva cristiana, con una meta definida por la palabra de Dios, donde el conocimiento es todo completo bajo el señorío de Cristo, siguiendo un sendero que dijimos que era un conjunto de experiencias determinadas en verdad y error por la palabra de Dios, con una metodología que se ajustara a ese propósito. Iba a cerrar con el texto de Santiago que dice: la ira del hombre no cumple la justicia de Dios, no honra la justicia de Dios. Es decir, los métodos humanos no logran metas cristianas. Y los cristianos nos hemos distinguido por copiar muchas metodologías no cristianas, tratando de hacer un gran bien. Siempre cuento, me acuerdo la primera vez que vine a Costa Rica en los años 80, los cristianos de esa época andaban como locos llenando un cuestionario de cuál era su temperamento. En los años 80, ¿verdad? Y las librerías rapidito me dijeron: ¿ya tienes el libro Los temperamentos controlados por el Espíritu? Dice, porque salen unos cuestionarios y poder darte cuenta si sos sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Y mira, tú eres sanguíneo, ¿verdad? No, yo colérico. Dice, tú eres colérico, ¿verdad? Entonces no te recomiendo casarte con una flemática, porque según el cual no creían en la predestinación, pero sí creían en un formulario. Sí creían que el destino, la felicidad de su matrimonio dependía de que no debía mezclarse un colérico con un flemático. Eso es como el Sagitario no se case con un Tauro. Porque Sí, más o menos, nada más que en lugar de la carta astral, imagínense una visión de la personalidad basada en una visión pagana griega de que la personalidad estaba determinada por los humores o líquidos que recorrían el cuerpo. Si había mucha sangre, era sanguíneo, entonces eras un tipo alegre, sonriente, todo lo tomas a broma. Pero si lo que era la bilis negra, entonces eras colérico, muy dado a enojarte, con el ceño fruncido, ¿verdad? Bastante negativo. Pero si era flemático, era tranquilo, las cosas no te impactaban así en gran manera, y así sucesivamente. Y entonces yo me acuerdo de sermones donde Pedro era sanguíneo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Pablo era colérico. Pero eso no era los 80. Cuando nosotros empezamos a ordenar la iglesia hace, qué sé yo, 2008,
2000, Más. por acá. Duró bastante. Yo digo cuando yo vine, Wow. y en los 80 estaba. Le digo porque... Yo me acuerdo de la adolescencia. Ajá. Sí. O sea que duró bastante, ¿no? Porque Bueno, yo- los 80s. Cuando En los empezamos a 80s. tratar de ordenar la iglesia, eso fue lo primero que nos dieron. Wow. Y en la iglesia todo el mundo ¿Y en hacía los seminarios teológicos? En la sociedad de jóvenes. Sí, recuerdo, uy, éramos he recorrido iglesia. muchos seminarios. Y en seminarios teológicos, ahí estaban los famosos campamentos. Campamento de jóvenes. Hemos copiado freudianismo, hemos copiado análisis transaccional, hemos copiado conductismo y todo con la intención de que ojalá nos ayude en el proceso educativo, Claro. pero en realidad estábamos dando el beso de traición al Señor Jesucristo que dice, tú tienes tu método, Cristo, pero vamos a echarte una mano con esto. ¿Ok? Yo entiendo que eso es lo que tú crees que es el conocimiento, pero vamos a echarte una mano con esto. Quiero hacer una pregunta muy simple. Jueves, ya sabemos a esta altura qué significa cuando decimos educación cristiana. Es esta columna. Ya podemos definir la educación cristiana a partir de esta columna, no de una idea difusa que teníamos, sino a partir de los 6 elementos. Porque la idea es que cuando te pregunten qué cosa es educación cristiana, es una visión bíblica del maestro, es una visión bíblica del estudiante, es una visión bíblica del conocimiento, es una visión bíblica de la meta, es una visión bíblica del currículum. Y además, para expresar eso, requiere una metodología cristiana. Mañana, para cerrar esta serie, vamos a hablar de eso, de una metodología cristiana. Quiero, sin embargo, a ver si... Donald, Sí, señor. dos cositas. Uno, ¿usted nos puede compartir ese Sí, cuadro, señor. por favor? Sí, señor. Y la segunda cosa que pensé es, ¿o la educación es teocéntrica o es antropocéntrica? No hay otra opción. No hay término medio. No hay término medio. Lo que sigue es un sincretismo que elimina la visión cristiana. Pero si no es teocéntrica, va a estar centrada en el hombre, Sí. sí o sí. Va a tener- Independientemente del matiz que le des. Sí, usan aquí pringar. Ujú. Bueno, va a tener una pringadita de versículos bíblicos. Yo trabajé en una institución cristiana, donde la directora académica le pregunté, disculpe, ¿cómo practican la educación cristiana aquí? Y me dijo, vea, usted pone un versículo arriba de la pizarra, ¿verdad? Da su clase normal y de vez en cuando repite el versículo con los muchachos. No se me cayó la mandíbula porque me la estaba agarrando. Ok, como me dijeron que terminamos a las 9. Sí. Vio que silencio. Sí. No. Vean, Nos va a faltar un día. voy a pasarme rapidito a que veamos un par de materias, ¿sí? Por ejemplo, veamos las matemáticas desde una perspectiva cristiana y de una perspectiva no cristiana. Usted me dice si quiere un maestro de matemáticas con una perspectiva cristiana o una perspectiva no cristiana. ¿Qué significa matete? De dónde viene el nombre matemáticas. Ni idea. Ni idea. Queridos hermanos míos, matetes aparece en el Nuevo Testamento un montón de veces. Es la palabra que se traduce discípulo. Cuando el Señor llamaba a los suyos era mateteu en griego, sígueme. O sea, sé un seguidor, sé uno que me sigue. Los números son modelos de discípulos. ¿Dónde ha visto usted un 4 cuando usted lo escribe en la pizarra? Que se pone así y dice, yo no quiero ser 4, quiero ser 5. ¿Dónde ha visto usted eso? Y cuando usted escribe 4 más 2, ¿dónde ha visto 4 que dice, no, yo no me junto con los 2? Y se va. Me estás rebajando. Hoy yo, por la ideología de número, yo me siento 8. Yo quiero ser un 8. Eso de 4 más 2, no, tráigame un 10. No, un discípulo fiel, dice 4, individualidad se llama eso,
Él es 4 y va a funcionar como un 4. Y cuando pongo el signo de más, que es un signo de relación, y pongo al lado del 3, estoy poniendo una metáfora, por supuesto. El 4 se va a seguir comportando como un 4 y el 3 como 3, y van a respetar el signo que hay ahí en medio y van a obedecer la norma de la adición, y por lo tanto 4 más 3, cuidado me falla. Sí. 7, porque si no... Cerramos. Así que matete es la palabra aprendiz, o que en el Nuevo Testamento se traduce como discípulo. Esa ciencia entonces matemática es para aprender a razonar y a seguir un orden. Le digo a mi profe de mate, tu materia es la más cruel. ¿Por qué? Porque 10 más 5 es 15 y no depende de que yo ande triste. Ay, profe, mira lo que me pasó anoche. El perro se me comió la tarea. Puede ser que ande muy enojado y 10 más 5 sigue siendo 15. La matemática es objetiva e insiste en decirle al estudiante que hay un mundo objetivo, que no puede jugar con la idea de cambiar el significado. No es variable. No, y choca con la pared una y otra vez de la objetividad. Hay objetividad. Pero si el profesor es de la columna de la derecha, se va a poner creativo con las matemáticas, y vamos a verlo tal vez mañana. Desde una perspectiva cristiana, los números reflejan invariablemente la causalidad y la verdad, la relación de causa y efecto. 2 más 2 es 4, y eso no depende de mi estatus social, de mi ideología política, de mi religión, de mis gustos, de mi estado mental. 2 más 2 es 4. En este mundo hay objetividad. La memorización de las tablas básicas es fundamental. ¿Sí? Es la alfabetización matemática. En el universo de Dios todo está sujeto a rendir cuentas y todo se encuentra en balance. El pecado del hombre oscurece todo, incluyendo esa herramienta para medir la realidad. Vas al médico y ¿qué es lo que hacen? Te pesan. Y luego te miden. ¿Ah? Veamos cómo anda su azúcar y te dan un número, ¿verdad? Te describen en términos numéricos, ¿sí? Dice, aquí está su medicina. ¿Cuánto es que pesa? Porque hay que administrarle 5 miligramos por cada 10 kilos. Entonces tu descripción se hace en términos de cuál es tu edad, en términos numéricos, ¿sí? Los colores se pueden describir en términos numéricos. Está en la tabla Pantone hoy, ¿verdad? ¿Es así que se llama? La tabla, ajá. Hay colores que el ojo humano no puede ver, pero el telescopio James Webb sí. ¿Saben que todas esas fotos vienen en blanco y negro? Todas. Y no es que las coloree un artista como César, que dice, ay, me pongo creativo a pintar esas fotos. No, sino que por el ancho de banda de las fotografías les dice exactamente cuál es el color exacto, pero el James Webb no toma colores. Esas las colorean a partir de espectógrafos. ¿Sí? ¿Vieron lo de la foto del agujero negro? ¿Cómo se tomó? Convirtieron al planeta Tierra en un solo telescopio. Todos los telescopios, creo que fueron 20 y pico, los alinearon, y una jovencita de 26 años fue la que hizo los algoritmos, y todos se alinearon, y mientras la Tierra iba girando, y claro, la foto era negra, pero por el espectógrafo definieron las bandas de color, y entonces dijimos que por fin vimos un agujero negro, que solo era un cálculo matemático, era cuestión de tiempo que lo pudiéramos ver, pero en realidad no se ve, porque es negro, ¿no? O sea, agujero negro. Ok, es fascinante. Y estudiar matemáticas desde una perspectiva cristiana, le digo a mi profe, a ti te enseñaron a enseñar matemáticas como enseñar magia, ¿verdad? Con trucos, tú ocultas la mano, llamas la atención aquí y de pronto, oh, matemáticas. Pero eso no es matemáticas, eso es como enseñar magia. No hay que ir a los axiomas, y detrás de los axiomas, la mente pensante de Dios. Bueno, desde una perspectiva no cristiana, los números reflejan relaciones entre las cosas.
Las relaciones parecen constantes, pero son subjetivas, dadas a desarrollo evolutivo. Las habilidades son solamente utilitarias, o sea, si sirven, qué bueno, son la prueba de la neutralidad moral y ética de la ciencia. Entonces los muchachos no aprenden matemáticas, aprenden trucos. ¿Cómo es que se resuelve el trinomio cuadrado perfecto? Ya, usted pone aquí, pone el exponente aquí, y ay, mira, me salió. No sé por qué, pero me salió la norma. Pero no entienden los axiomas matemáticos de por qué razón es que sale. Ahí lo tienen. Entonces quieren un profe de mate a la manera de Dios, donde uno resulte alabando y dando gracias al Señor, o decir, le pregunta a ChatGPT, resuelve el asunto a la manera. ¿Alguna otra materia y cerramos? Quedan 8 minutos. Ahí tienen composición y gramática, lectura, historia versus ciencias sociales. Ese nombre que usamos ahora, estudios sociales, eso es nuevo. Los estudios sociales es un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque antes usted estudiaba historia y geografía. Pero cuando el hombre tomó el centro, entonces ahora la historia y la geografía valían en términos de el orden social. Y nacen los estudios sociales. Entonces tenemos que aclarar eso en nuestra escuela, es decir, ustedes ven que dice estudios sociales, pero en realidad es un estudio de la historia y la geografía. Ese es un título que vino posteriormente cuando el hombre llegó a ocupar el centro, es decir, la geografía y la historia valen solo en función del hombre. ¿Dani? Música y artes. Música y artes, ¿por qué será? ¿Todos están de acuerdo con el pastor o quieren? Yo quería ciencias. Ciencias. La esposa habla y la esposa del voto es doble. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Es la que está en la Biblia. A ver, ¿alguien más? Música y artes. Música y artes, 2-1. A ver, hermanos, vamos. 3-1. 3-1, música y artes. A ver, los demás no callen para que después uno no diga, el que calle otorga. ¿Sí? Economía. Está solita. Bueno, ese era el que yo pensaba, pero no iba a... Ok, yo les voy a dar este material de todas maneras, porque una vez que ya hemos cubierto los 6 elementos, ya usted puede hacer una comparación entre uno y otro. Pero veamos música y arte para quedar bien con el pastor, porque él es el que me está dando de comer este día. Pero no puedo quedar mal. Perspectiva cristiana. Todo arte refleja el orden matemático del orden creado por Dios y está sujeto a las reglas objetivas e incambiables de la estética o la composición. Una vez fui a una gira con mis estudiantes al Museo de Arte Moderno y estaba yo viendo ahí, ¿verdad?, aquellas cosas tan raras, y volví a ver y vi 3 cajones a un lado y dije, me voy a sentar un ratito mientras los muchachos, y eran unos cajones de madera, ¿verdad? Entonces fui y me senté y llega la muchacha que estaba ahí. Disculpe, dice, es que no puede sentarse sobre la obra. ¿Verdad? Y le digo, ¿qué representa la obra? Eran 3 cajones, dice, ese es el tren, sin chafa, ¿no? Sin broma. Ese es el tren, dice, donde se suben los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Por eso tenía unas manchas rojas, que era la sangre de los inmigrantes que han muerto. Ay, yo solo vi 3 cajones y me quise sentar. ¿Qué te parece, César? Fatal. Sí, pero eso era el arte, y yo no me fijé que había una plaquita así, que digo, a ver, yo miré los cajones y este es el Lo que se vende es un discurso. Sí, Una obra. sí, exactamente. ¿No vieron una noticia en algún lado de una obra de arte invisible? Sí. Que se vendió por $18,000. ¿Ustedes Sí. vieron eso? Sí, y está puesta en una plaza y tiene su vender algo que no se ve. El corelón es que uno no se le ocurrió antes, digamos. Sí, Necesario. Ellos realmente lo hacen con el fin de financiar algo que al final les termine viniendo a ellos. No porque realmente haya alguien que salió de la nada y dijo, ay, mire, sí, yo veo que eso vale tanto y voy a pagar por algo que no veo, sino que ellos se autofinancian, los mismos museos o galerías de arte. Correcto. Autofinancian cosas como estas para que otros idiotas caigan en la trampa. Sí, bien puesto el nombre.
En hebreo se traduce necio, más elegante, pero es eso. Es usado para expresar la gloria y la belleza de la creación de Dios en todas sus formas. Cuando digo todas sus formas, música, literatura, dramaturgia, escultura, todas las formas. El hombre responde ya sea en rebelión o en descubrimiento de la verdad o en nuevas, es decir, frescas maneras de su expresión. Y cerramos con la perspectiva no cristiana a la que estamos tan acostumbrados y que Hollywood ha convertido en el epítome del arte. Artes es lo que el artista llama como tal, ¿verdad? Yo tengo una foto ahí de un artista callejero que llama a la modelo, la pone en 4 patitas y se orina sobre ella. Y eso es arte. Él lo llama arte. Ese es mi arte. Mi arte, sí. Casi llegaba yo. Ya hice el arte de él. ¿Qué frase sigue? ¿Qué frase sigue? Sí. La frase que sigue es: no, pero entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Ok, arte es lo que el artista llama como tal y lo que hoy en esa narrativa aceptan como tal. Totalmente subjetivo en significado. Las reglas estéticas realzan los propósitos del artista o al quebrantarlas expresan la constante necesidad de revolución contra los conceptos intelectuales y sociales. La forma, la belleza, la estructura y las necesidades de la audiencia o para ir en pos de su transformación radical en periodos evolutivos. No me cabe la menor duda que necesitamos cristianos en las artes, ¿verdad? Haciendo arte cristiano en todos los ámbitos, no meramente para vender, sino porque hay alguien que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, incluyendo el arte. ¿Sí? Quisiera un profesor de arte con unos conceptos bíblicos y que no solamente se dedicara a hacer manualidades en el colegio, sino a compartir una filosofía cristiana de la realidad mientras transforma la creación de Dios en cosas que tienen proporción, belleza, composición, sentido y propósito. Bueno, ocupamos maestros así. Voy a hacerlo chiquito. Aquí no están todas las asignaturas. Mañana algo que les enviaré es una enciclopedia completa de más de 20 asignaturas con lo que dice la Escritura sobre cada una de esas asignaturas. Michael. Yo creo, bueno, pensando y viendo un poco las asignaturas y pensando un poco en los creyentes, tenemos que primero cambiar esa estructura dualista de pensar. Claro. Porque vemos estas cosas como seculares, como decir, no, es que las artes es algo secular, eso no tiene nada que ver con nosotros, entonces somos muy dualistas de pensamiento. Lo de nosotros es la iglesia y lo que adorar, orar, eso es lo de nosotros, lo demás es secular. Y en esta percepción dualista relegamos todo esto y por eso es que no enseñamos a nuestros hijos que Dios está en medio de todas estas... Que toda potestad les da en el cielo. Pero hay que empezar por ahí, por cambiar esta visión dualista que tenemos, que es más de un ámbito griego que cristiano, pero tenemos esta visión dualista. Platonista. Sí. Realmente platonista. Bueno, hermanos, son las 8 de la noche y nos comprometimos a trabajar de 6 a 8. Ven, Dani, tú ahora, hoy. Normalmente lo hago ya al final de la sesión, pero ya casi les envío esta hojita. Yo voy entregando el material en la medida en la que lo vamos cubriendo. Mañana la sesión última es totalmente metodológica. Entonces hablamos de herramientas, diccionarios, enciclopedia, cuaderno de notas, etc. Totalmente girando alrededor del cómo, ¿sí? Del cómo. Ok.